Bienvenidos a este momento especial de encuentro con nuestro Dios, un momento de estudio de la palabra de Dios y un momento para ir a la presencia del Todopoderoso a través de la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque nos das la oportunidad de venir ante tu presencia en este momento, de abrir tu palabra para oír tu voz. Queremos hoy rogarte para que tú estés en nuestro medio, para que tú guíes este estudio, para que tu voz pueda ser clara y nítida para cada uno de nosotros. Rogamos, oh Dios, que tu presencia llene nuestras vidas y nos ayude, Señor, a avanzar cada día en el sendero de la salvación. Suplicamos para que tu presencia llegue a cada familia a esta hora, impartas tu bendición sobre cada hijo tuyo que se acerca, Señor, a ti a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 2. Vamos a iniciar el estudio de este capítulo. Vamos a tener tres estudios relacionados con este capítulo. Hay allí muchas lecciones importantes que Dios quiere que aprendamos a través de este estudio de este capítulo. Así que lo he dividido en tres secciones. Hoy vamos a estudiar la primera que tiene como relación paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo ha estado describiendo el problema en que se encuentra el hombre por causa del pecado. Y presentó la solución. ¿Cómo puede el hombre resolver el problema de su pecado? Eso lo ha desarrollado a través de los primeros capítulos. Allí el apóstol Pablo ha presentado la solución para ese problema. Pero esta fue una exposición más bien general de la solución, mostrando cómo Dios elaboró un plan de salvación y cómo este plan de salvación hoy está disponible para todos los seres humanos en todos los tiempos. Expuso también allí la naturaleza de la salvación. En el capítulo 5, el que vamos a introducirnos hoy, el que vamos a comenzar a estudiar, el apóstol cambia el tono. Ya no es general, sino más bien específico. Ahora él se va a centrar en el creyente. Esta experiencia que va a desarrollar en el capítulo 5 está centrada específicamente en el creyente, con quienes han aceptado ese ofrecimiento divino, ese regalo maravilloso que Dios nos ha estado extendiendo. Va a discutir ahora los resultados de la justificación. En los primeros versículos presenta el alcance de la salvación para luego desmenuzar algunos de los conceptos. Dice que el plan de la salvación tiene tres dimensiones: una dimensión pasada, otra dimensión presente y una dimensión futura. Y aquí en estos dos versículos que vamos a analizar en este momento se observan los tres tiempos. Tenemos paz se refiere al pasado, si bien sus efectos también nos alcanzan en el presente. Estamos firmes, nos habla de nuestra condición de seguridad en el presente, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y nos gloriamos en la esperanza. Tiene que ver con el futuro, cuando seremos transformados a la imagen de Dios. Poniendo todo esto que hemos mencionado en términos teológicos, diríamos que en estos versículos se encuentra bosquejada lo que es la justificación, un hecho del pasado, la santificación, un hecho del presente, una experiencia del presente, y glorificación, una esperanza futura.
La salvación incluye siempre estos tres tiempos. En cada momento de la experiencia del cristiano se ve desarrollarse cada uno de estos aspectos que hemos mencionado. Vamos entonces a analizar estos tres conceptos que hemos mencionado. Tenemos paz, estamos firmes y nos gloriamos. Vamos a analizar cada una de esas expresiones que el apóstol Pablo está trazando en estos dos versículos. Tenemos paz. Entonces vamos a analizar ese concepto, tenemos paz. ¿Qué implica o qué quiere Pablo transmitirnos a través de este concepto, tenemos paz? El versículo 1 coloca como base de ese tenemos paz la justificación. Y mira cómo Pablo lo presenta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El texto tiene una pequeña palabra, pues, que aunque parece insignificante, es de gran importancia. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos cada uno de los escritos sagrados, especialmente los escritos de Pablo, hay palabritas que para nosotros pasan desapercibidas. Parecieran que no tienen mayor trascendencia, que no tienen mayor significado, pero esas palabritas que parecieran no tener tanta importancia o relevancia en sus escritos, a veces son claves para poder entender el pensamiento que Pablo está desarrollando. Y esa expresión, pues, dice justificados, pues. Pareciera que no es de mayor importancia, pero nos obliga a prestar atención al contexto, a lo que precede, a lo que Pablo ha venido desarrollando anteriormente, ya que lo que él va a presentar es el resultado o la consecuencia de lo que ha venido mencionando anteriormente. Pues es una conclusión. Por lo tanto, con base en lo dicho hasta aquí, el apóstol va a desarrollar cómo es que el cristiano experimenta esa paz con Dios. Y lo que precede anteriormente, especialmente tiene que ver con la experiencia de Abraham. Es lo que él ha estado desarrollando en el capítulo 4, que cuando creyó le fue contado por justicia y fue declarado justo. Entonces ahí viene la expresión, pues, al darse esa condición de haber sido declarado justo, ¿cierto? De haber sido reconciliado con Dios, ahí la expresión, pues. Ese pues está presentando la conclusión de lo que ocasionó lo mencionado anteriormente para la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que en ese momento quedamos en paz con Dios. Otra vez se elimina la enemistad. Esa enemistad que existía desaparece por completo. Ahora gozamos de una relación de amistad, de una relación de compañerismo con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando el pecador ha sido justificado por la fe en Jesús, ha sido declarado justo, ahora ya no hay enemistad entre Dios y el hombre, ahora hay una relación de amistad. Y como resultado de eso, entonces Pablo dice, tenemos paz, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es importante que nosotros podamos analizar ese concepto tan importante de tenemos paz para con Dios. Habla entonces de una nueva relación con Dios. Ahora gozamos de una experiencia diferente. La enemistad se acabó, ahora estamos reconciliados. Ahora gozamos de una amistad especial, de un compañerismo especial. Estamos en paz porque el apóstol presenta que fue allí en la cruz donde se firmó la paz. Se acabaron las enemistades y la reconciliación es un hecho, es una realidad. Hoy tú y yo estamos reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. Pero también es una invitación que se nos extiende ahora a cada uno de nosotros para gozar de la paz
que trae el Evangelio, vivir en paz. Ese Evangelio que el apóstol Pablo está presentando en los Romanos es un Evangelio que trae paz en la vida del creyente, que lo lleva a experimentar una dimensión especial porque entra en la esfera de Dios, porque entra en esa relación especial con Dios. El texto no nos habla de buscar la paz. Nótese que allí el apóstol Pablo no dice, busquen entonces la paz, sino presenta la realidad, la certeza. Tenemos paz. Es un hecho real, es un hecho consumado. Nos encontramos entonces desde esta perspectiva libres de la esclavitud, como se encontraron los israelitas tan pronto murió el Cordero Pascual aquella noche en Egipto. Es interesante que cuando analizamos la experiencia del pueblo de Israel del pasado, que saben que la mayoría de los escritores, especialmente en el Nuevo Testamento, usan esa experiencia como una ilustración de lo que es la liberación del pecador de la esclavitud del pecado. Así que como en aquella noche cuando el Cordero Pascual murió, aunque ellos no habían entrado en posesión de la tierra que se les había prometido, aunque todavía estaban allí en los dominios de Egipto, tan pronto murió el Cordero Pascual, se selló la liberación para ellos. Ya no eran más esclavos de Egipto, habían sido libertados por el poder de Dios. El día anterior eran esclavos, ahora estaban libres a través de la muerte del Cordero Pascual. La gracia de Dios se había manifestado de una manera extraordinaria. De igual manera, para la persona que acepta a Cristo y es declarada justa, la esclavitud del pecado ya es historia. Por lo tanto, tú y yo necesitamos sentirnos libres del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Recuerda que lo estudiamos en los capítulos anteriores. Hemos cambiado de amo, ahora servimos a Cristo Jesús. Por lo tanto, si somos libres del pecado, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Hemos sido libres. De igual manera, cada vez que una persona acepta a Cristo y es declarada justa, entonces la esclavitud del pecado pasa a la historia, ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero saben, mis apreciados, solo se puede disfrutar de la paz del alma cuando se tiene la seguridad de estar en paz con Dios, de estar en paz con el cielo, de haber experimentado la reconciliación. Por lo tanto, ninguna persona que viva separada de Cristo puede experimentar la paz. Ninguna persona que no está reconciliada con Dios puede experimentar la paz. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y a través de la historia, nosotros como los gobiernos de la tierra han tratado de encontrar esa paz duradera, se han firmado acuerdos de paz, se han hecho convenios de paz, pero esos acuerdos de paz son frágiles, se han roto con mucha facilidad. Y saben, por más que el hombre trate de encontrar esa paz duradera, no la va a encontrar, porque esa paz solo se encuentra a través de la reconciliación del pecador con Cristo Jesús. Solo se puede disfrutar de la paz cuando el alma tiene la seguridad de estar en paz con Dios, de haber experimentado reconciliación. La gracia de Dios que se nos ofrece es la fuente de la paz verdadera, de esa paz interior que brota de una manera natural cuando nos hemos acercado al Señor, cuando hemos sido reconciliados con Él. Esa paz es el resultado de ese proceso. La gracia es la fuente de esa paz y la paz
Es el efecto de esa gracia en el corazón del ser humano. Es algo natural de acuerdo a lo que Pablo está presentando. De tal manera que las circunstancias eternas no son las que determinan cómo vive y siente el cristiano, sino es su relación con el dador de la paz. Podemos vivir en medio de circunstancias adversas. Podemos vivir en medio de circunstancias difíciles. Pero las circunstancias o las condiciones que rodean la vida del Hijo de Dios, desde esta perspectiva, no pueden arruinar ni destruir la paz que es el fruto de la reconciliación con Cristo Jesús. En nuestro próximo tema vamos a hablar acerca de los sufrimientos en la vida de los cristianos. Si estamos en paz con Dios, si hemos sido reconciliados con Dios, como entonces el Hijo de Dios experimenta momentos de intenso dolor, de dificultades y de problemas. Ese tema lo vamos a desarrollar en nuestro siguiente estudio de la palabra de Dios. Pero desde esta perspectiva, Pablo está presentando que las circunstancias que rodean la vida del Hijo de Dios no pueden interrumpir esa paz, porque esa paz es algo natural que se origina en el corazón de aquel Hijo de Dios que ha sido reconciliado con Dios, que está en paz con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una experiencia nueva en la que entra cada hijo de Dios. Y ahora vamos a desarrollar el siguiente pensamiento. Tenemos entrada. Ahí en el mismo versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Ya hemos hablado de cómo se tiene esa paz. Es algo permanente, duradero, como resultado de la relación con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 2, ahora, nótese que el apóstol Pablo está presentando que esa paz es el resultado, es el medio de esa paz, es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada. El verbo en esta oración que el apóstol Pablo está desarrollando allí se encuentra en tiempo perfecto, que indica algo que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos continúan en el presente. Por quien también tenemos entrada por la fe. Es decir, Pablo está diciendo, ese tenemos entrada, que está en tiempo perfecto, es un acontecimiento del pasado, es algo que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos continúan en el presente. Eso significa el tiempo perfecto en griego. Tenemos entrada o fuimos introducidos, fuimos presentados delante del Padre. A través de Cristo Jesús, nosotros fuimos presentados, tuvimos entrada, fuimos llevados ante la presencia del Padre. Y es interesante que Pablo presenta aquí un aspecto muy importante. No podemos ir solos a la presencia del Padre, pero Jesús nos lleva y nos presenta ante el Padre. A mí me gusta pensar que Jesús coloca su mano sobre mi hombro y me conduce a través quizás de los millares de ángeles, de todos aquellos seres celestiales que adoran al Dios Todopoderoso. Y Jesús coloca su mano sobre mí y entonces me conduce, me lleva ante la presencia del Padre. Es una escena maravillosa que hoy sucede de una manera espiritual, pero que muy pronto se llevará de una manera real. Tenemos entrada, fuimos introducidos ante la presencia del Padre. Podemos ir con toda confianza y seguridad. Qué preciosa promesa. Por medio de Cristo, el ser humano tiene ahora acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 10,
describe este mismo pensamiento de la siguiente manera. Hebreos 10, 19 al 22. Dice allí la palabra de Dios: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esta es su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo presenta que hoy nosotros podemos ir, tenemos entrada libre en cualquier momento con el monarca del universo. Saben, a veces cuando necesitamos tener una cita con una persona importante, necesitamos de personas que intercedan por nosotros, necesitamos de citas con anticipación, y cuán difícil es poder conseguir una cita con una persona importante. Recuerdo cuando estaba celebrándose la caravana de la esperanza, necesitábamos una cita con el gobernador. No era algo fácil, pero sabe, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros ahora tenemos entrada directa en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, podemos ir a la presencia del Dios Todopoderoso. La cruz ha traído una situación totalmente nueva para la experiencia de los hijos de Dios. Es una experiencia diferente para los seres humanos. Antes, nosotros éramos hijos de ira. Y Pablo describe en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 3, lo siguiente: entre ellos vivíamos también todos nosotros en este tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo en Efesios está presentando la condición del ser humano antes de haber experimentado la justificación por la fe, antes de haber sido reconciliados con Dios, antes de disfrutar de esa paz maravillosa. Pero también esto éramos antes. Ahora, cuando ya no somos más hijos de ira, nosotros podemos tener entrada, tenemos acceso ante la presencia de Dios. Ahora somos hijos de Dios con libre acceso al Padre. Imagínate, tú puedes ir a la presencia del Padre en ese instante, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, con el monarca de todo el universo. Quizás para una persona sería algo honorífico poder tener una cita con el gobernador, una cita con el presidente, pero aquí no es una cita ni con el alcalde, ni con el gobernador, ni con el presidente. Es una cita con el Rey de todo el universo, ante quien se dobla toda rodilla y ante quien toda lengua habrá de confesarlo por los siglos de la eternidad. Hoy tenemos ese privilegio maravilloso que ha sido otorgado por nosotros a través de esa persona maravillosa de Cristo Jesús. Podemos entonces nosotros ahora tener acceso al Padre. Nuestra seguridad en el presente, al estar firme, no debemos olvidar que se debe a la justicia de Cristo, que se debe a ese ofrecimiento maravilloso y no a nuestra actuación. No es algo que dependa de nosotros. Nuestra seguridad hoy, nuestra seguridad mañana, nuestra seguridad en el presente vivir, al permanecer firmes en la fe, mientras avanzamos en ese camino, nunca, mis queridos, debemos entonces olvidar que lo que disfrutamos hoy, lo que se nos ofrece hoy, se debe a la justicia de Cristo y no a nuestra propia situación. Estamos siempre seguros mientras confiemos en la sangre de Cristo Jesús.
podemos tener la total y la completa seguridad de que el Señor está guiando nuestras vidas, de que podemos ir avanzando cada día en el sendero maravilloso de la salvación. Ahora viene Pablo a desarrollar el tercer pensamiento. Ya hemos hablado de que tenemos paz, tenemos entrada, y ahora el apóstol Pablo en el capítulo 5 y el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, entonces dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. La esperanza, la expresión gloriarnos, descansa por completo en el poder y en la gracia de Dios. ¿Sabe? En el tema anterior hablábamos de que Pablo dice que no existe nada de qué jactarnos, porque el hombre no ha hecho nada para poder, no ha aportado nada en el plan de la salvación. No tenemos de qué gloriarnos, dice el apóstol Pablo. Pero ahora está diciendo, y no solo esto, sino que nos gloriamos en la esperanza. Pero sabe, este gloriarnos tampoco descansa en el hombre. Es positivo porque nos gloriamos es en Cristo Jesús. Nos gloriamos es en la esperanza que Él nos ha traído a nosotros. Ese gloriarnos descansa por completo en el poder de la gracia de Dios y no en algo que el ser humano haya realizado. Los creyentes no solo gozan de un nuevo estatus y acceso privilegiado a la presencia de Dios. Hay muchas más bendiciones allí. Por lo tanto, el creyente no solo goza de un nuevo estatus y de acceso privilegiado a la presencia de Dios, sino que puede gloriarse, regocijarse y mirar con seguridad el futuro, porque el futuro también está en las manos de Dios. Todo sigue dependiendo de su gracia. Este concepto es muy importante, mis apreciados, que nosotros lo podamos tener claro. Todo está en las manos del Padre. No podemos sentir ansiedad, angustia y preocupación por las cosas que puedan estar en el futuro. No podemos sentirnos afligidos y agobiados por las circunstancias que puedan estar rodeando nuestra vida en este momento. Nosotros necesitamos tener la seguridad de que tanto el presente como el futuro está en las manos de Dios. Y de esa manera debemos avanzar cada día, teniendo la confianza y la seguridad de que ese futuro incierto para nosotros está claro para Dios y que Él está conduciendo los destinos de este mundo. Viene en ese momento a mi memoria la escena donde Jesús descansaba en medio de una tormenta. Ese barco frágil en el que Él descansaba, agitado por el viento y por las olas de un lado al otro. Allí los discípulos angustiados luchando para tratar de mantener la embarcación a flote. Pero allí estaba Jesús, que dormía tranquilo y apacible. Y uno se pregunta, ¿por qué en medio de una situación tan preocupante, de un peligro inminente que se cernía sobre él podía descansar confiado y seguro? Por una razón. Porque él tenía la seguridad que su vida, su presente y su futuro estaba en las manos de su Padre. Y por lo tanto, nada de lo que pudiera suceder a su alrededor podía arrancar de su corazón la paz y la tranquilidad. Esa experiencia es la que Pablo está narrando en este capítulo. Nos está diciendo la manera como nosotros podemos tener paz en medio de las dificultades. Nos está presentando que nosotros en todo momento y en cualquier circunstancia podemos tener entrada, acceso directo a Dios.
Pero ahora el apóstol Pablo está presentando que no solamente eso, sino que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mientras caminamos por este mundo de dolor y sufrimiento, mientras avanzamos por el valle del dolor y del sufrimiento, del desierto de esta vida, nuestra mirada está en la manifestación gloriosa que se dará en un futuro inmediato. Pablo lo está diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos en los actos que yo pueda hacer, en los logros que yo pueda realizar, por más que sean extraordinarios a la vista de los seres humanos. Nosotros nos gloriamos es en la revelación de la gloria de Dios. Y la revelación de la gloria de Dios es un acontecimiento que yo puedo empezar a vivir hoy al contemplar por la fe al Dios Todopoderoso, pero que un día se manifestará de una manera extraordinaria, maravillosa y visible, cuando Él se manifieste con poder en las nubes de los cielos para venir a buscar a sus hijos. La palabra esperanza es una palabra con connotaciones bastante interesantes. Entonces, mis hermanos, los creyentes avanzan cada día confiados, seguros en esa esperanza maravillosa que un día se manifestará. Por lo tanto, tú y yo gozamos de una experiencia nueva con Cristo. Avanzamos cada día dependiendo completamente del poder de Dios. Nosotros nos gloriamos, nos regocijamos al mirar con seguridad el futuro, porque el futuro también está en las manos de Dios. Todo sigue dependiendo de la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa que fue revelada en la persona de Cristo Jesús. La palabra esperanza en nuestro idioma tiene un significado hasta cierto sentido débil. Para nosotros la esperanza tiene un sentido, un significado hasta cierto sentido débil, pero en la Biblia es sinónimo de seguridad y de certeza. Es una confirmación. En un sentido, el cristiano posee ya lo que recibirá en forma definitiva cuando se manifieste la gloria de Dios en todo su esplendor. Es decir, nosotros podemos ya estar disfrutando de lo que habremos de recibir cuando se manifieste Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Hoy podemos vivir la vida eterna. Hoy ya podemos vivir de una manera especial la certeza de poder entrar en la presencia de Dios, de poder contemplar su rostro cara a cara. El apóstol Pablo presenta algunos conceptos interesantes donde él presenta esa seguridad, esa esperanza que nos hace vivir el futuro en el presente, en la seguridad de que Dios cumplirá realmente lo que ha prometido. Hebreos en el capítulo 6 y el versículo 19 al 20, el apóstol Pablo dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el apóstol Pablo está presentando como un ancla segura y firme y que penetra hasta dentro del velo. Nótese que Pablo da como una realidad el que nosotros podemos entrar dentro del velo. Y cuando Pablo está hablando de entrar dentro del velo, Pablo está hablando de la certeza y de la seguridad que nosotros podemos tener hoy, de que por medio de esa fe que penetra hasta dentro del velo, está diciendo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Hoy podemos entrar con toda seguridad. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, vuelve y presenta esta misma seguridad
que Él ha venido mostrando, la confianza en esa promesa maravillosa. Y Tito, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los tiempos. Para Pablo, la vida eterna no es algo del futuro. Pablo la está presentando como una certeza del presente. Y en el capítulo 2 y el versículo 13, el apóstol dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente Pablo da la esperanza del advenimiento de Cristo con la certeza y la seguridad que podemos tener hoy en el presente. Y el apóstol Pedro también escribe sobre esta certeza en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que Pablo está presentando, y cada uno de los escritos de la palabra de Dios presenta esta esperanza que poseemos cada uno y que la recibimos de forma definitiva cuando se manifieste la gloria de Dios en todo su esplendor, pero que hoy podemos disfrutar desde ya, hoy podemos estarla viviendo desde ya. En todos estos textos que hemos analizado, la esperanza es presentada como algo cierta y firme, no como un concepto efímero, no como un concepto que no es claro para nosotros, sino ellos lo presentan con una certeza y una seguridad para nosotros. Es una esperanza real para nosotros. Y es firme y cierta porque depende de que Dios no miente y no depende de nosotros. Depende del que hizo la promesa y la promesa la hizo Dios y Dios es fiel y verdadero. Todo lo que Él promete se constituye en una experiencia de realidad para nosotros. Pero el apóstol Pablo está presentando otro ingrediente de esa esperanza y Pablo dice que la esperanza purifica. La esperanza no es algo pasivo a nivel del conocimiento, sino que tiene efectos transformadores. Y aquí el apóstol empieza a dejar un concepto que va a empezar a desarrollar a partir del capítulo 6, y es el concepto de la santificación. Esta esperanza que es el resultado de la justificación por la fe, es una acción que purifica también al ser humano, que refina la experiencia del ser humano, que transforma al ser humano. No solo da la seguridad en cuanto al futuro, también tiene sus implicaciones en el presente. Mientras esperamos el día cuando Él se manifestará con poder y gloria en las nubes de los cielos, esa esperanza está realizando una obra cotidiana y es la obra de la purificación, es la obra de la transformación que se ejecuta o se desarrolla en la vida del cristiano día a día. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que esta clase de esperanza originada en la justificación es una esperanza que nos permite gozarnos con anticipación
de los beneficios que Dios tiene para cada hijo de Dios cuando la historia del pecado llegue a su final. Pero desde hoy empezamos a disfrutar de esa experiencia de la eternidad, aún hoy, en medio de un mundo convulsionado por el pecado. Pero esa esperanza que nos permite anticiparnos a los acontecimientos que podemos empezar a disfrutar desde hoy, esa esperanza también purifica al cristiano. También obra en la vida del cristiano para desarrollar una obra transformadora. De esta manera la esperanza tiene efectos purificadores y transformadores. Nadie puede de veras tener en su corazón la esperanza bienaventurada, esperar cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y seguir siendo controlado por las cosas de este mundo, con incertidumbre y ansiedad. No es posible. Porque esa esperanza que purifica y transforma nos permite experimentar en nuestras vidas en el poder maravilloso de la gracia que transforma y purifica la vida de los seres humanos. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede caminar hacia la casa del Padre agobiado por las cosas de esta vida, permitiendo que las cosas de este mundo, las luchas de este mundo arrebaten la paz y la esperanza bienaventurada que debe arder con intensidad en nuestros corazones. Pablo está desarrollando los resultados de la justificación y vamos a resumir de una manera lo que hemos mencionado hasta este momento, lo que Pablo ha tratado de presentar en estos dos versículos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, los resultados de la justificación, Pablo los describe de la siguiente manera. Primero, trae paz para con Dios. La enemistad queda eliminada. Somos reconciliados con Dios. Ahora gozamos de una amistad especial con Él. Segundo, tenemos una entrada incondicional a la presencia de Dios. Así que como resultado de estar en paz con Él, ahora tenemos entrada incondicional a la presencia de Dios en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Tercero, una esperanza que nos llena de gozo y que purifica en anticipación al encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando le veremos tal como Él es. Y cuarto, nuestra paz y nuestra esperanza sobreviven solamente en unión con Cristo, el Príncipe de paz, en total dependencia de Él. Quiero compartir con ustedes un pensamiento del Camino a Cristo, la página 69. Muchos tienen la idea de que deben hacer una parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo dependen de nuestra unión con Cristo. Camino a Cristo, página 69. Este pensamiento de Elena de White resume lo que hemos mencionado hasta este momento. Es interesante que ella presenta que dice, muchos tienen la idea de que tienen que hacer una obra, tienen que hacer una parte en la obra. Es decir, ellos consideran que hay algo que ellos tienen que hacer para poder disfrutar entonces de estos beneficios de la salvación. Dice ella luego, confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Es decir, creen que por la fe en Jesús han sido perdonados y que allí está la solución para el perdón de sus pecados. Pero piensan que para finalmente recibir la salvación necesitan hacer algo. Entonces dice, ahora procuran
vivir rectamente por sus propios esfuerzos, es decir, luchan para alcanzar la salvación, la santificación, pero esa lucha ahora está basada en sus esfuerzos humanos que finalmente los conducen al fracaso. Mas todo esfuerzo tal fracasará. Todo lo que el ser humano desarrolle por sus propios esfuerzos, por su propia capacidad, está condenada al fracaso. El Señor Jesús dice, porque separado de mí nada podéis hacer. La única manera, mis queridos, de poder realmente vivir una vida cristiana victoriosa es estar unidos a Jesús. Separados de Él nada podemos hacer. Es importante que tengamos claro esto. Más adelante vamos a estudiar el tema de la santificación. Y si en el proceso de la santificación hay algo que yo debo hacer, ese proceso no se alcanza por el esfuerzo humano, no se alcanza luchando con las fuerzas humanas, porque separados de Dios nada podemos hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Es importante. Este pensamiento debe quedar grabado en nuestra mente. La única manera de nosotros alcanzar victorias verdaderas, reales, de poder avanzar en el camino ascendente hacia la salvación, es de estar unidos a Cristo Jesús. Es estar en unión con el Señor. El esfuerzo humano más el poder de Dios unido, igual victoria. Mis hermanos, concluimos entonces este tema diciendo lo siguiente. La justificación por la fe trae paz con Dios, acceso sin limitaciones a la presencia de Dios y una esperanza llena de gozo y de confianza. Pero hay una pregunta. ¿Cómo puede ser que con tales promesas hayan cristianos viviendo bajo la nube de la culpabilidad y pesimismo? Y la respuesta es sencilla. Alguien dijo lo siguiente: muchos cristianos viven crucificados entre dos ladrones, culpabilidad por el pecado y ansiedad por el futuro. Pero yo quiero decirte, mi querido hermano, el pasado ha sido resuelto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El presente está en manos de Dios, de un Dios de amor. Y el futuro es de veras promisorio. El futuro es glorioso para los hijos de Dios. Cuando Dios hará todas las cosas nuevas, nos aguarda un futuro extraordinario. La palabra de Dios dice que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú y yo podemos vivir en paz con una canción permanente en nuestro corazón. Y esa canción es Cristo Jesús, que ha conseguido todo para nosotros, que nos ha reconciliado con Dios, que ha traído paz a nuestros corazones, que nos ha permitido que nos ha abierto una puerta de acceso directo, de entrada a Dios, y la esperanza de una gloria sin éxito, una gloria sublime y maravillosa que está reservada para cada hijo de Dios. Querido, que esta sea una experiencia de vida para cada uno de nosotros y que podamos con gozo y alegría avanzar cada día hacia adelante y hacia arriba al encuentro con nuestro Dios. El Señor te bendiga.